Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy conversaremos sobre un tema que convoca a gran parte de los chilenos. Me refiero a cuáles son los desafíos y los planes que se pueden llevar a cabo para la famosa modernización del Estado. Más aún cuando todos sabemos que esto permitiría una mejor calidad de vida para las personas, pero también para el mundo empresarial y político es un gran desafío. Todo esto en un contexto de un crecimiento del empleo público, de una baja confianza ciudadana en ciertos servicios del Estado, como también en algunos programas que se ejecutan por el gobierno. Y por ello, en este programa y en este contexto, nos acompañan 4 grandes invitados. José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y entiendo que también integrante del Consejo Asesor para la Modernización del Estado. Bienvenido, José. Muchas gracias, Pablo, por estar en este espacio y una oportunidad también para reconocer que este diálogo es importante para la ciudadanía y para nosotros también que abrazamos la vocación pública. Gracias. Y Agustín Romero, diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda del Parlamento. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo, José, a todos los invitados. También un placer poder conversar, aparte de un tema tan interesante y tan apasionante como lo es la modernización del Estado. Eolo Díaz Tendero, que segunda vez que nos acompaña, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Michelle Bachelet, la presidenta, el año 2018. Muchas gracias, Pablo, digamos, por este espacio de diálogo, que de verdad, por lo menos, como tú dices, segunda vez que vengo, se nota que hay un diálogo en este espacio, así que muchas gracias por la invitación. Feliz. Y Javier Razabal, director de Políticas Públicas de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también a la Radio Agricultura y a todos los panelistas, por supuesto. Bueno, como ustedes bien saben, Con Diálogo Distinto es un programa eminentemente humano, respetuoso, pero desde las legítimas diferencias. Y por eso, antes de comenzar con la parte central del tema que nos convoca, queremos conocer a nuestros invitados un poco el lado B, que nos cuenten un poquito de cómo es su vida más normal que fuera de los cargos. Y ahí, Eolo, que ya tiene alguna experiencia, te vamos a hacer partir. Sí, bueno, a ver, yo aparte de dedicarme a la fundación, al trabajo en la universidad, en donde soy investigador, a mí me gusta mucho cultivar la tierra, ¿no? Tengo ahí un terrenito donde he podido hacer mi invernadero, cultivo tomates, estoy tratando de recuperar esa vieja sensación de los tomates que tienen olor a tomate, porque últimamente los tomates no huelen a tomate y son durísimos. Entonces estoy ahí sembrando una cierta variedad de tomates rojos, negros, digamos, di machino. Así que en eso me entretengo, digamos, cuando tengo tiempo en realidad, digamos, ¿no? Agustín. Bueno, Agustín Romero, yo soy primero padre, marido, y siempre digo soy chef frustrado. A mí me habría encantado haber podido estudiar cocina, me entretengo mucho, me relajo en eso y la verdad es que tengo una vida que muy tranquila. Yo estaba muy alejado de esto de la política, me gustaba, me entretenía, pero a mí lo que más me gusta, en verdad que un gran problema para mí es la comida. Entonces yo soy muy bueno para comer, para probar cositas, me entretengo y lo comparto mucho también con la gente, los vecinos, cuando voy a verlos. Entonces ellos siempre se ríen porque les cocino alguna cosa o les doy recetas, pero la verdad de las cosas es que esa es como mi mundo aparte de la cocina y estudiar mucho. Pero sí, me jubilé de la parrilla, se los debo decir, si alguien quiere, me jubilé de la parrilla porque siento un profundo respeto a aquel parrillero que sabe poner carne. Y a eso le tengo respeto. Ay, capaz que José, no sé, José, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy fanático del manjar. Cuando dulce de leche me declaro, y ese está en nivel de prioridad número 1, por lo tanto los dulces tienen una segunda derivada, los tengo que cuidar. Entonces compatibilizo esa pequeña obsesión que me ocupa parte de la vida. Entonces cuando veo manjar me distraigo, me pierdo y se pone, bueno, en algo que es totalmente humano. Sí. Pero he retomado un poco más el deporte, un poco de bicicleta también en las jornadas nocturnas, temprano en la mañana, en los fines de semana, para dejar la carga de trabajo sindical que es intensa, demandante. Somos más de 91.000 afiliados en la ANEF, por lo tanto una familia numerosa, más casi como una ciudad, una provincia, es alguno, pero estamos ahí conectados. Y también me gusta la música en la noche para poder también desconectarme a alguna música con calma. Me gusta Bach también, me gusta el barroco, así que también escucho ahí un poco en la noche más nocturna para relajarme y pensar en otras cosas que ayudan también al espíritu de lucha que uno también invoca en este proceso de trabajar a quienes confían, a quien te eligen. Sí. Bueno, ya sabemos que
este activo dirigente sindical a través del manjar, Claro. del Ya sabemos deporte, que llevarle y la para la música reunión. se puede relajar. No de alto rendimiento en deporte. El deporte. Declaré la Javier, tentación. Javier, tú. Yo quizá a diferencia del diputado no soy muy bueno para cocinar, pero lavo súper bien los platos. Ahora, en cuanto a los intereses, a mí la verdad siempre me ha gustado mucho la historia. Me gusta mucho leer. Yo soy de los que tiene tetera, no de los que tiene hervidor. Yo soy de los que escucho vinilo, no Spotify. Yo siempre digo, yo debería haber nacido quizás unos 100 años antes, para disgusto de mis dos hijas, pero bueno, tiene el papá moderno quizás. Pero eso, pues me gusta mucho subir cerro, hago harto deporte, la verdad, y cada vez más convencido del estilo de vida de una vida sana, digamos. Así que eso. Sí. Bueno, como ustedes ven, hemos podido conocer un poco más de estas 4 grandes personas que nos acompañan, ¿no? De la parte no de su vida pública. Así que le agradezco a cada uno poder compartir con quienes nos escuchan, quienes nos ven. Y ahora nos vamos a una pausa para volver con nuestro segundo bloque de lleno al tema que nos convoca. Estamos de vuelta en nuestro programa con diálogos distintos, conversando sobre los desafíos que se requieren para la tan anhelada modernización del Estado. Para esto nos acompaña José Pérez, presidente de la ANEF, Javier Errázabal, director de políticas públicas de la CPC, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo del Centro Horizonte Ciudadano, y Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Algunos pequeños datos de contexto. Según constató el Comité de Modernización del Estado en un informe, el 15 de septiembre de este año se han concretado 73 de las 163 acciones planificadas a marzo del 2026, lo que representaría un avance general de un 44%. Algo muy bueno, el Registro Civil lanzó recientemente la nueva cédula de identidad digital y pasaporte en un nuevo formato. Este cambio, según dicen, es el más importante del servicio, es un 140 años de historia. También decir que en diciembre las bancadas UDI, tanto de la Cámara como del Senado, anunciaron que propondrán una comisión bicameral de modernización del Estado, lo que buscaría, entre otras cosas, eliminar o fusionar ministerios en un plazo de 90 días. Un tema complejo que vamos a conversar acá. Entonces, partamos preguntando un poco el diagnóstico para ir a las propuestas. ¿Cuáles creen que son los principales trabas, problemas, desafíos que hoy tiene el aparato público que le permitirían ser más eficiente y transparente? ¿Eolo? Sí, mira, yo ahí tengo un diagnóstico bastante claro, no solamente por lo que hacemos en los centros de estudio y los datos que hay ahí, sino también por haber pasado harto tiempo en la función pública y haber tenido la suerte de haber creado un servicio público desde cero, como es el Consejo de la Transparencia. Yo trabajé ahí desde sus inicios. Y yo creo que ahí tuve una experiencia que me marcó en términos de cómo mirar estos fenómenos de la modernización del Estado. Y que tiene que ver con cómo muchas veces cuando quienes estamos en la función pública perdemos el horizonte de trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Y que es el ciudadano, ¿no? Yo creo que en Chile se han hecho varias oleadas modernizadoras, tecnología, en términos de eficacia, digamos, financiera, en términos de entregar bonos de productividad, digamos, a los funcionarios públicos, ¿no? Pero yo creo que falta un proceso de modernización centrado en la lógica del ciudadano, ¿no? Vale decir que, en definitiva, y eso muchas veces nos pasa como experiencia concreta a cada uno cuando vamos a alguna repartición pública, en donde no nos sintamos como pidiendo favores en el Estado, ¿no? Sino tomando derechos que se nos han sido, digamos, declarados, que nos han sido reconocidos, y por lo tanto sentir que somos ciudadanos de derechos, ¿no? Y en ese sentido me parece que si hay una modernización que tenemos que hacer o algún principio sobre el cual hacer una modernización, tiene que ver con esa mirada desde ponernos desde la lógica de los zapatos de los ciudadanos y ver cómo eso influye, o más bien de cómo pensamos los procesos internos del Estado desde la atención ciudadana, desde la lógica de entrega de servicios, entrega de beneficios, entrega de derechos. Yo creo que hay un componente que a mí me marcó mucho, que además lo pusimos en práctica en el Consejo de la Transparencia, porque inventamos muchos dispositivos
que obligaban, voy a ponerlo así, a los funcionarios públicos a mirar al ciudadano que estaba allá afuera, ¿no? Por ejemplo, inventamos lo que llamamos el ponderador ciudadano en transparencia activa, ¿no? Porque los funcionarios públicos en general estaban cumpliendo la ley de entregar información proactivamente a los ciudadanos, pero lo hacían desde la lógica del cumplimiento formal normativo. Y no se ponían en la lógica de si era fácil o no llegar a esa información y cuál era la información que más le interesaba a los ciudadanos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ordenamos esa información desde un dato de una encuesta donde nos dijeron los ciudadanos cuáles son los elementos de la información pública que más les interesan. Y le dijimos, por ejemplo, a los funcionarios públicos que están a cargo de transparencia, miren, nosotros como Consejo de la Transparencia los vamos a evaluar mucho mejor si usted cumple en estos nichos específicos de información y los entrega de un modo en que sean comprensibles. Y eso significó, solo con un requisito, con un elemento muy básico, que los funcionarios vieran que su función no estaba dentro del servicio, sino que estaba fuera del servicio, ¿no? Un buen punto de vista. Y Javier, ¿cómo lo ven ustedes, la CPC? Mira, tenemos varios temas acá. Quizás me gustaría comentar algo de racionalización de programas públicos, quizás en una segunda ronda, pero en esta primera ronda, y un poco para hacer eco de lo que venía comentando Eolo, y cómo uno se puede enfocar en el ciudadano. La verdad es que en el Consejo de Comunicación del Estado nos toca con José exponernos, por así decirlo, a una serie de experiencias y a una serie de medidas que está tomando este gobierno, gobiernos pasados y el Estado en general, que la verdad uno muchas veces no tiene ni idea. En los últimos 3-4 años se ha venido midiendo justamente vía la MESU, la medición de experiencia usuaria, ¿no es cierto? En distintos servicios públicos, cada vez más servicios públicos, y por tanto estamos construyendo una historia, un poco en respuesta a lo que justamente comentaba Eolo, que creo que es muy positivo de destacar. Y lamentablemente esto se da, esta lógica de que el Estado quizás no está mirando al ciudadano, quizás por esta diferencia, y aquí el abogado me va a corregir, pero por las diferencias que hay entre derecho público y derecho privado, digamos, ¿no? El derecho público es un derecho que mandata, que obliga, que es mucho más restrictivo, mientras que el derecho privado permite dentro de ciertos márgenes. Y eso hace que justamente el funcionario público, y algo lo comentó Olo, esté mucho más enfocado en cumplir la ley, porque ese es su primer mandato, ya mucho antes que tener esta lógica más ciudadana. Y para responder a eso, es que uno tiene que al menos avanzar en dos líneas desde el punto de vista del funcionario público, y es que uno se haga una reingeniería de procesos en muchos casos. Algunos han venido avanzando, por supuesto, pero de cara a la persona. Y aquí me refiero tanto a persona natural como a algunos de los que yo represento que son personas jurídicas, ¿no es cierto? Y esto es de tramitación de proyectos de inversión, pero también tramitación de trámites mucho más simples. Y lo que termina pasando mucho es que el Estado es como no voy a decir la palabra, digamos, o monstruo o Dios, como sea, pero de 1000 caras, quiero decir, ¿ok? Y por tanto uno va a hablar con un servicio y tiene una cara, va a hablar con otro servicio y tiene otra cara. Y el problema es que esas caras no conversan entre ellas porque son silos, ¿no es cierto? Esto no es primera vez que se dice, pero por eso, y con esto cierro, es que es muy importante avanzar en interoperabilidad. Esa es la palabra que quiero destacar en esta primera intervención. La interoperabilidad de los servicios públicos para que, y esto lo hemos conversado también en el Consejo de Comunicación, ¿no es cierto? Para que haya interoperabilidad no solo de los servicios públicos, sino también de las municipalidades y la descentralización, ¿no es cierto? Porque las municipalidades lo que necesitan para estos efectos no es mayor descentralización, sino centralización de soluciones. Porque no queremos 345 soluciones para un mismo problema, ¿no es cierto? Y de hecho ellas mismas lo han venido levantando, que quieren mayor, junto con otros servicios públicos, mayor interoperabilidad y soluciones comunes. Ya vamos a entrar al tema de la centralización y Agustín, para que después José no coloque su contexto. A ver, yo comparto absolutamente la visión de Olo. De hecho, dentro de las principales críticas que nosotros hacemos los republicanos es precisamente cuál es el nivel de respuesta, cuál es el nivel de entrega de servicios que da la administración pública en general a los ciudadanos, y pensando particularmente en los más pobres, que son los que finalmente financian con sus impuestos al consumo. Prácticamente el 20% de sus ingresos se va directamente a financiar al Estado. Entonces muchas veces yo en mi distrito recorro y la gente me dice, pucha, no tengo seguridad, no tengo salud, no tengo educación, no tengo derecho a la vida. Entonces dice, hay un divorcio muy grande, y yo creo que todo esto tiene también que partir por una forma de ver el servicio público. Es decir,
como parlamentario, yo no me pongo, me cargue mira, la autoridad. Aquí en la autoridad no, yo soy un servidor y de hecho el próximo año me tienen que ver si me renuevan el contrato de trabajo, ¿me entienden? Unos empleados, los vecinos, y todos los funcionarios públicos, a mi juicio, tienen que ponerse en modo usuario, modo ciudadano, modo crecimiento, que también es uno de los temas que siempre he dicho, yo creo que José alguna vez lo ha escuchado, o sea, cómo va las compensaciones del Estado van amarradas también al crecimiento, al desarrollo que tenga también los emprendimientos o las necesidades de las personas. Entonces, ese para mí es un punto bien fuerte. El funcionario público es un servidor y tiene que entender que su razón de ser está en dar atención pública. De hecho, el Estado, el rol del Estado es satisfacer necesidades públicas. Es tan distinto que el privado que tiene que incluso gastarse el presupuesto. Un buen Estado es aquel que se gasta el presupuesto en las necesidades públicas que proyectó. De manera tal que muchas veces la crítica que puede hacer desde mi sector al Estado, al final redunda en que si es necesario tener un Estado de este tamaño para las necesidades de las personas, o en el camino nosotros nos fuimos desviando y este Estado finalmente, en vez de servir a las personas, terminó sirviéndose un poco de este financiamiento que le dan las propias personas. José, bueno, aquí hay muchos temas, tu diagnóstico, después entremos a tocar todos los temas ya en profundidad. Mira, yo creo que uno no podría estar alejado de lo que señalan los tres panelistas que estamos compartiendo acá, varones, porque además siempre nos dice faltó la mujer. Sí, así que, faltó. Pablo, hay una invitación hay muchas lideresas también en todos nuestros referentes, así que un próximo panel como recomendación, pero creo que es bueno también. Sí. ¿Por qué? Porque en el Estado más del 60% son funcionarias públicas. Y eso lo tengo que partir diciendo en esa línea propositiva. Y del punto que nos convoca, claro, nosotros abrazamos, nos quedamos trabajando para el Estado de Chile, no para el gobierno de turno, no es solamente una consigna, porque esa es nuestra vocación. El Estado está presente y lo ponemos en la cosa más práctica. La ciudadanía muchas veces desconoce que el Estado está rodeando su vida, lo dice el diputado. Cuando recurre, ¿cierto?, a las pensiones que cubre, no viene del espacio aéreo, viene del Estado, ¿cierto? Una PGU, un subsidio médico, las atenciones en lugares alejados están los CEFAN o los policlínicos públicos que atienden, digamos, también a la ciudadanía que no puede concurrir a las cabezas regionales. Entonces, está presente. Y lo segundo, está presente cuando hay catástrofes nacionales, es decir, nuestro país es sísmico, terremotos, inundaciones, incendios graves como el de Viña del Mar. Hay inmediatamente los funcionarios de la pública, y eso a veces yo creo que se visualiza pero no se reconoce, no es que se le dé un espaldarazo, mira qué bien que lo hacen, es nuestra obligación. Y por lo tanto ahí aparece la responsabilidad pública de quienes ejecutamos la política pública, pues son los gobiernos que ya han cierto electos, que llegan a la moneda con toda su estructura, con su programa validado por la ciudadanía, legítimamente elegido, y por lo tanto nosotros somos los que ejecutamos la política pública. Y ahí una tercera derivada, ahí surge esta frustración para quienes somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile. Porque lo que dicen muy bien las tres, aquí nuestros panelistas, claro, coincide que, bueno, queremos llegar oportuno a atender en lugares alejados donde están los más desvalidos, los más pobres de nuestro país. Pero, claro, no llegamos porque no hay suficiente dotación y hay una contracción. Los puntos focales, cómo identificamos que en un hospital público efectivamente tengamos especialistas para que las largas esperas, no es que los especialistas cuestan X más, porque son especialistas, son no es, con todo respeto a la profesión, ¿cierto?, no es médico cirujano titulado, ¿cierto? Tengo que es la especialidad que hace falta para que efectivamente exista un tiraje a esa larga fila en el sector público que sea atendido oportunamente de manera eficiente. Y eso también, entonces, por lo tanto, uno miraría, por lo tanto, la política pública permanente es lo que debería destacarse en todos los planos, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la cultura, porque también el Estado acompaña esos procesos. Y jamás puede competir con, y lo hemos aprendido con Javier, jamás el Estado puede competir con la empresa. Hay alianzas, y creo que eso habla en el mundo también. Nosotros también somos abiertos a aquello, una mente abierta, porque generalmente nosotros tenemos una visión del Estado también más cercano, más amigable, más moderno. Y el capítulo de la modernización, uno entiende que eso es también de largo aliento, pero es continuo. Las reformas son más discontinuas. Entonces uno establece prioridades de reforma conforme a los gobiernos que lleguen y dice, vamos a reformar ahora sí. Ya, y ahí donde, y cierro con esto, nosotros creemos que podemos aportar en aquello, aportar de la mirada empresarial, que tienen todas las capacidades instaladas, la experiencia de tener redes mundiales. Bueno, nosotros tenemos, los que nos quedamos trabajando en las representaciones públicas, no queremos quedarnos inmovilizados, queremos, ojalá que lleguemos a Yacara, y no llegamos, ¿cierto?, una violencia, ¿dónde que Yacara? ¿En el norte? No, en el sur, ahí, ¿cierto?, en el bimodal, donde está cerca de Nopirén. Ah, ahí está el Estado. Sí,
Hay funcionarios públicos que dependen del municipio que atienden la salud, hay trabajadoras sociales, hay enfermeros, técnicos, paramédicos. O en Mehuín también hay lugares que San José de la Mariquina, o en Putre. Entonces uno nombra lugares y dice, ahí está el Estado. Entonces a veces no hay una presentación y más bien nos quedamos en la disputa de, mira, primero, obviamente en este Estado subsidiario tiene que responder la empresa, se supone, ¿cierto? De este Estado, este modelo que tenemos, heredado. Ahí nosotros tenemos una diferencia. Creemos que se puede convivir, pero jamás competir. Y por eso que estamos disponibles siempre para reformar, modernizar el Estado, pero también con participación de quienes nos quedamos y obviamente con su organización representativa, que en este caso somos la NEF. Vamos a entrar al tiro. No solo acotación. Sí invitamos mujeres que no pudieron venir. Muy bien. Tan machistas no somos. No, la equidad de género es parte del programa, sí. Yo le preguntaba a todos. ¿Tú crees con la experiencia que este tema de la modernización y los cambios que todos estamos conversando tiene que ver con un tema estructural del Estado en Chile o cultural o hay temas de gestión, ¿no? Y si fuese temas de gestión, ¿cómo se facilita? ¿Hay ciertos cambios legislativos que se requieren hacer en políticas públicas para permitir una mejor gestión? Me gustaría entrar por ahí primero. Sí, no, mira, yo creo que son de ambos, y tú puedes hacer ajustes estructurales que tienen que ver con cambios legislativos, con cambios normativos importantes. Estoy pensando en una línea, por ejemplo, que tiene que ver con la eficacia de las políticas públicas, lo que hablabas tú, digamos. O sea, lo que hace el Estado es finalmente hacer práctica las definiciones normativas que están en las políticas públicas, ¿no? Hago clases de eso con mis alumnos de administración pública, justamente en la Universidad Estatal de O'Higgins. Y el énfasis siempre es, fíjense, el proceso interno de las políticas públicas le interesa a los administradores públicos, a los economistas, pero lo que de verdad le interesa a la ciudadanía son lo que está fuera de las políticas públicas, el efecto concreto en las relaciones sociales concretas. Y yo creo que hay un elemento, por ejemplo, se me ocurre de inmediato una posibilidad. En el caso de Chile, el Estado de Chile no hace evaluaciones de impacto de política pública, o hace muy poco. Y eso significa que tenemos una discusión normativa en el Parlamento y que después no evaluamos muy concretamente si está teniendo los resultados que pensamos debería tener. Y solo empezamos a pensar los ajustes de política pública cuando empiezan a aparecer los problemas. Yo creo que ese es un elemento de demonización del Estado que es fundamental. Una agencia autónoma de evaluación de políticas públicas y los efectos que tenga en la ciudadanía es clave en términos de demonización del Estado. Eso es por arriba. Mira, pero por abajo, en términos de gestión, yo creo que hay muchísimo que hacer. El ejemplo que yo les ponía de este dispositivo que yo llamo, digamos, de mirada ciudadana, en todas las instituciones tienen oportunidades de hacer esos dispositivos, de mejorar prácticas específicas, en donde una pequeña modificación de un modo de hacer algo concreto en una oficina impacta a mucha gente. Y yo creo que hay mucho también por hacer en ese lado, ¿no? Ahora, en esta misma línea, miremos un poco desde la mirada empresarial, ¿cómo ves tú? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que con respecto a qué tipo de soluciones hay, yo creo que en el fondo no hay que enamorarse de las soluciones, primero que nada, sino del problema, ¿no es cierto? Y en cuanto a los problemas o los desafíos del sector empresarial y un poco en el rol de como consejero de modernización del Estado, vemos quizás 4 grandes temáticas, no voy a profundizar más que en otras. Lo primero es eficiencia en el gasto público, y aquí me refiero al punto de racionalización de programas públicos. Lo segundo es tema de empleo público, que me imagino va a conversar un poco con José más adelante. Esos son como los primeros 2 temas. Después tenemos digitalización, que algo comenté de este back office precario del Estado. Y lo cuarto, un tema de descentralización, ¿ya? Voy a partir por los temas de fácil despacho, ¿ya? Que es el tema de descentralización. Digo de fácil despacho porque voy a comentar poco, no porque sea un tema simple. Y tiene que ver con que en Chile hemos avanzado muchísimo en descentralización política, ¿no es cierto? Con la elección de los consejeros regionales, elección de gobernadores regionales, lo cual creo que es muy positivo. Pero también falta las otras 2 patitas de una descentralización administrativa. Y aquí está el problema de si es simétrica o asimétrica, ¿no es cierto? De si vamos sacando funciones del gobierno central para dárselas de manera ecuánime a todas las regiones o a algunos gobernadores o algunos gobiernos regionales que tienen más capacidades que otros, o si lo hacemos de manera, como digo, asimétrica, o sea, algunos unas competencias y algunos otras. Entonces, descentralización administrativa falta y descentralización fiscal, porque en Chile tenemos un gasto subnacional que es muy bajo. Tomando en cuenta, eso sí, que somos un país unitario y no un país federal, así que es de esperar que sea algo más bajo que el promedio de otros países de la OCDE. Ahora, con respecto a los otros 2 temas de racionalización del gasto, quiero comentar que al menos deberíamos avanzar en 3 criterios
Nosotros tenemos 689 programas públicos, bajamos 10 en relación al año anterior, pero en cualquier caso estamos en los peak históricos, y creemos que al menos deberíamos avanzar en racionalización por 3 criterios. Uno, racionalización por mala evaluación. ¿Ya? Un programa que haya sido consistentemente mal evaluado, hay que darle una salida de 1, 2, 3 años plazo, pero después de eso hay que sacarlo. ¿Ya? No puede ser que siga ahí. Y la Agencia de Calidad de Políticas Públicas avanzaría un poco en esa línea, y también un poco en la evaluación ex post. Segundo, la racionalización por bajo presupuesto. Ustedes saben que más del 50% de los programas públicos, 350 programas públicos, tienen un presupuesto menor a 3 millones de dólares. Asumamos que uno se echa más o menos $1 millón en diseñar el programa. Entonces somos 2 millones que de hecho van a terminar de alguna u otra manera como transferencia. Entonces es un sistema muy caro. Tenemos que prohibir o de alguna manera disminuir, a menos que estén muy bien justificados, estos programas de menos de 3 millones de dólares de presupuesto. Y como tercer criterio, la racionalización por temas. Tenemos temas, por ejemplo, temas de vida sana y deporte, que tienen más de 70, cercanos a 80 programas. Uno entiende que de repente hay distintos clústeres, distintos grupos de interés, de ciertas sutilezas, ¿no es cierto? No es lo mismo un solo programa de deporte o de vida al aire libre que otro, pero no tiene sentido que sean 70. Lo mismo para personas vulnerables, por ejemplo, hay más de 70 programas y quizá hay que acotarlo de una manera más eficiente. Y para esto, y para responder la pregunta, y vamos a dejar el tema de empleo público quizás para después, sobre si esto es ley o esto es gestión, la gran excusa que tienen los ministros de Hacienda por no poder resolver este tema es que más del 90% del gasto en programas públicos está comprometido por ley. Y ahí, y para este efecto, hay que avanzar, creo yo, en una gran ley miscelánea o distintas leyes misceláneas para que tenga mayor viabilidad ahí política. Vamos a preguntar a Agustín. En una reducción o derogación, derechamente, de algunos programas públicos que ciertamente están duplicados o triplicados en el gobierno y en el Estado en general. Vamos viendo, Agustín, ¿cómo ve este tema? O sea, yo creo que de la óptica del Congreso. Yo creo que efectivamente hay un tema estructural, el tema de gestión de todas maneras, son los dos grandes problemas. Ahora, es bien interesante, yo espero que con la creación de esta Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, en definitiva nosotros tengamos más transparencia en la información, porque cuando uno pide muchas veces a la Dirección de Presupuesto la evaluación de los programas, te dicen, mira, sí, lo tengo, pero el del 2022. Entonces, claro, en tiempo real tú no puedes tomar muchas decisiones. Pero, por ejemplo, yo creo que los temas que a mucha gente le llama la atención, y aquí como representante, digamos, del pueblo, es que todos los años los presupuestos crecen en distintos ámbitos, en salud, en educación, y los problemas siguen igual o peores. O sea, el año pasado nosotros le inyectamos 1.000 billones más al presupuesto de salud, y durante todo este año el problema empeoró. Te fijas, no mejoró, empeoró. Entonces, claro, cuando uno dice analicemos los programas, 689 programas, para desmayarse, pero también uno revisa de repente que aparecen anuncios, o sea, algunos reportajes relacionados con el tema de los programas públicos, en que o los divides, les cambias el nombre, haces algún tipo de arreglo, y el programa, claro, ya no tenemos este programa, ya no es el programa, por decir una cosa, el programa rosado, sino que el programa blanco con rojo. ¿Te fijas? Se sigue manteniendo el mismo gasto al final. Y el otro problema también es que en los programas, muchos de ellos también tienen asociado un componente que es el empleo público asociado a esos programas. Tú puedes eliminar el programa, pero igual, ¿qué haces con la gente? O sea, hoy día la estructura de nuestro sistema de contratación no te permite que a esas personas le digan, oiga, ¿sabe, señor? Le prometo, mire, usted lleva 10 años trabajando en este programa, bueno, se terminó el programa, vamos a pagarle una indemnización, que se vaya. Eso no se puede de acuerdo a nuestro sistema. Y por lo tanto, claro, tú puedes eliminar el programa, pero ¿qué haces con la gente? ¿Qué haces con esas personas? ¿Te fijas? Entonces, obviamente que también hay un componente estructural. No digo que, no estoy diciendo cuál tenga que ser la consecuencia de eso, pero sí es un problema. Porque nosotros podemos decir, oye, pero ¿hasta cuándo seguimos manteniendo programas mal evaluados? Bueno, pero ya, ok, terminemos el programa. Pero las personas siguen ahí. No sé si existe la posibilidad de esas personas redestinarlas o no. Entonces, y también hay una situación política. Como decía un poco Javier, hay gente que se enamora ya no del problema, se enamora del programa. Entonces, cuando tú eliminas el programa, también aparecen los componentes políticos que dicen, no, pero es que este programa lo hicimos en el gobierno del presidente X, no podemos terminarlo, pues tenemos que mantener el programa para esta cosa. Entonces, eso también hay un componente político complejo. Yo creo que, mira, yo la propuesta que haría como primera propuesta es que a mí me gustaba mucho la idea que tenía Ignacio Briones alguna vez haber hecho un presupuesto base cero. Pero sabes que yo haría un presupuesto base cero paralelo al presupuesto de la nación, de manera tal de que nosotros tengamos un parámetro y podamos reconocer realmente dónde están las brechas, pero que sea un presupuesto referencial.
Te fijas como por así decirlo, una evaluación que nosotros podemos ir midiendo y darnos cuenta de verdad cuánto estamos gastando en estas cosas y tengamos conciencia de que tal vez con los recursos que año a año vamos poniendo, pucha, si los invirtiéramos mejor y también destinando bien a las personas, porque esto también es importante, el aparato público se necesita, como decía muy bien José, hay lugares donde las personas, los privados no llegan y se necesita más Estado y también mejor Estado. ¿Y cómo lo hacemos? Pero tengamos una noción. Hoy día los 689 programas probablemente para la gente no tiene mucho sentido en sí mismo. Pero si pudiéramos reconocer en una línea paralela para que Olo con su centro de estudio y los demás centros de estudio pudieran medir lo que está pasando, tal vez tendríamos un buen parámetro. José, desde adentro. Hay temas que han planteado, por ejemplo, la eficiencia del gasto público, el tema del estatuto administrativo, la flexibilidad, ¿no es cierto? Y me gustaría escuchar tu visión. Yo creo que si uno pone... hace una presentación y hace un zoom de cuáles son leyes de transparencia, financiamiento de partidos políticos, probidad. Eso está como normado, tiene que estar como los grandes titulares que muchas veces son debates de distintos sectores que después se plasman en leyes. Tenemos una infinidad de leyes en materia pública y lo tratamos nosotros en el propio Consejo de Organización del Estado. Entonces, ¿y dónde entonces está? Entonces la pregunta dice, bueno, ¿quién definió los programas? Los gobiernos de turno. Entonces, y ahí uno dice, ya, y ese programa, de los 689 programas, uno diría, no será mucho, por ejemplo, efectivamente nos pasa en la interna. Profesionales, preparados, incluso con doctorado, que se quedan en el Estado para aportar en vivienda, en género, estoy hablando en ámbito más técnico, en el MOP, dice, oye, este programa era, nos dijeron, con esa dirección, con ese vector. Súper bien, cercano, por lo tanto descentralizado, territorial, hay una presencia incluso orgánica y también de financiamiento y de rendición de cuentas que también está puesto en el Estado. Entonces uno dice, ya, y después llegó otro y dice, no, mira, el equipo humano que está acá ahora es para allá, para el otro lado. Entonces la pregunta es, ¿podríamos opinar nosotros que diseñamos la evaluación de proyectos, lo que nosotros además hacemos control por oposición cuando se desarrolla ese programa y después vamos a rendir cuentas? No, mira, esto lo va a hacer el ministro, la autoridad que llegó, porque viene preparado, viene llegando recién de su doctorado en Inglaterra, de Cambridge, etcétera. Entonces uno dice, está bien, súper valioso ese aporte político, pero el respeto a esa mención profesional del Estado, de quienes ejecutamos la vida pública, tiene que conversar, porque si no queda en un espacio común que se enreda y la sociedad no entiende. Dice, no, ustedes son del gobierno. Dice, sí, yo puedo tener una opinión favorable, votar o no votar, pero somos funcionarios del Estado de Chile, por lo tanto nos interesa que los programas sean impecables, regulares, permanentes, una buena política pública, que sean permanentes. Y si hay un componente ideológico, bueno, hagamos una mejora sobre eso, para darle una orientación perfecta. Y en la política creo que también hay muchos elementos positivos, y tú también lo sabes, desde el punto de vista del aporte. Entonces uno dice, la frustración se entala para que nos quedamos, y la disputa ideológica también nos golpea nuestra cabeza. Entonces uno dice, oye, supieron cambiar el programa ahora de atención telefónica por esto. Tú mencionabas el tema del registro civil. Mayoría mujeres. Claro, le ponen una cantidad para programas en tecnología. Y hay computadores en servicios públicos que todavía lo están pateando, y incluso tiene algunos no es de alta gama, es de segunda, así de los años 90 y tantos, 2000, y uno dice, con ese ejecuta la política pública. Entonces hay una dimensión bastante, una brecha que no se logra respetar desde el punto de vista de los programas, y sobre todo el carácter de la obligación de los gobiernos de turno, de que yo tomo lo mejor de ese gobierno, no compito para anularlo, porque el costo no es menor desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? ¿Cómo le llega a la ciudadanía? Porque nosotros estamos para el servicio a la ciudadanía, no estamos para competir, insisto, ni para lucirnos desde el sector político. Eso es una arena política, aquí está bien, es parte de la democracia, pero el programa del Estado tiene que ser eficiente, y por eso que nosotros estamos en esa línea siempre, más que en la contradicción, disponible para aportar. Entonces, por lo tanto, y solo termino también, antes se me olvidó también de pasar del tema estructural, con todo esto que está en marco normativo y de lo que sentimos nosotros desde adentro. En el espacio de participación están los consejos de la sociedad civil, que es una política también pública donde dice los COSOC, esto que se llama, la ciudadanía participa, opina, y bueno, dice, no, es que no llega, claro, es del lugar privilegiado. No llega a la población, un consorcio, pero ¿por qué no? Los municipios tienen experiencia favorable, hay gobernaciones también que lo van incorporando en su gestión pública. Entonces yo creo que es bueno, porque si uno pone la batería de temas estructurales que se han abordado y se han realizado en el Estado, dice, bueno, todavía hay hecho otra corrupción de las fundaciones, por ejemplo, lo que ocurrió en el norte. Oye, pero tengo una ley de probidad, de transparencia, alguien falló o alguien miró para el lado. Entonces ahí es grave, eso es delito. Y eso sí también uno tiene que tenerlo a la vista cuando
quiere reducir, y nosotros estamos siempre disponibles a pasar por una revisión exhaustiva, pero jamás creo que a invalidar que son buenos programas más allá del gobierno de turno, una cuestión que debe permanecer en el tiempo. Yo creo que eso es también una buena gestión pública. Sí. Y ahí, Olo, se han tocado muchos temas, pero por ejemplo, el tema de la evaluación de los programas, en virtud de ello también de la flexibilidad, poder cambiar un programa o cerrarlo, etcétera. También el tema de la cantidad de personas que trabajan en el Estado, ¿no es cierto? Mucho poco, hay que disminuir ministerios para que llegue más traspaso del gasto fiscal a las personas. Esa mirada, porque al final la gente está reclamando, y todos ustedes lo dijeron, es que el Estado, más allá del tamaño, lo que quiere es que me sienta que me sirve, que me apoya, ¿no? Entonces... Sí, yo concuerdo con eso. Creo que el tema es más que tamaño, es eficiencia, digamos, ¿no? Y la fórmula tiene que ver tal vez en que no tenemos un buen diagnóstico donde tenemos los déficits y las deficiencias, ¿no? Si tuviésemos hecho ese diagnóstico para decir, mira, estamos fallando en qué, en que finalmente los derechos y servicios que se están prestando no están llegando, bueno, eso tiene que ver con mirar procesos y mejorarlos, ¿no? Eso no necesariamente tiene que ver con cantidad de personas, sino de cómo se ordenan las personas. Y en ese sentido, claro, también es un requisito la posibilidad de... suena rudo, digamos, pero hacer ajustes de funcionarios, digamos, ¿no? O sea, y en ese sentido tiene que ver también con incorporar nuevas capacidades en los funcionarios públicos, de la permanente capacitación que tiene que haber en términos de ponerse al día en procedimientos, en formas de apoyo en la tecnología. Yo creo que ese es un elemento súper importante. Entonces, yo quiero hacer además un juicio breve, y es, yo creo que nosotros en Chile no tenemos un mal Estado. Creo que partimos de un piso relativamente bueno, ¿no? Y eso es una tremenda ventaja para todos los sectores, ¿no? Yo creo que sí, y esto es parte también de lo que uno podría pensar de las conversaciones públicas que deberían aparecer en los años que vengan, digamos, y es que si logramos hacer un espacio de consenso transversal, digamos, de todos los sectores, público, privado, digamos, de todo el espectro de la política, sobre justamente dónde, de hacer primero ese diagnóstico, dónde estamos fallando, ponernos de acuerdo en eso e intervenir ahí muy quirúrgicamente, yo creo que se pueden hacer grandes avances en este Estado chileno, digamos. Yo creo que insisto, creo que nuestros funcionarios públicos son buenos funcionarios públicos, que requieren permanentemente capacitación, sin duda, porque procedimientos y tecnologías siempre van a estar avanzando. Y cuando ponemos nuevas funciones, ponemos también nuevos requisitos y nuevos desafíos para esa función pública. Entonces, me parece que sí, yo estoy de acuerdo en que hay funciones que son del Estado versus funciones de gobierno. Yo creo que ese quiebre siempre ha sido un poco difuso en Chile, ¿no? Tenemos la alta dirección pública por una parte, que tiene que ver con justamente poner un cierto límite en dónde están el funcionario permanente y el funcionario de confianza, que al funcionario de confianza se le ponen, digamos, ciertos requisitos, digamos, de piso técnico para que tome la decisión política, digamos, que corresponda, y por lo tanto creo que de ahí abajo hay un proceso que nos debemos como chilenos y sobre todo como ciudadanos de ver cómo mejoramos esas funciones. Y insisto, yo creo que eso no tiene que ver tanto con el número como tiene que ver con las capacidades y dónde podemos intervenir específicamente, ¿no? Creo que ese es el desafío, ponernos de acuerdo, en definitiva, digamos. Javier, ¿a ti te parece lo que dijo el diputado Romero, hacer un balance, un presupuesto paralelo de base cero como para ir midiendo? Y también esto que se está hablando hoy día, que no sé si es un eslogan político o corresponde, ¿no es cierto?, de la fusión de ministerio, etcétera. Sí. Mira, yo quiero profundizar en el tema en dos temas, lo de la estructura del Estado propiamente tal, y en particular del gobierno, del Ejecutivo, con respecto al número de ministerios, y en lo que es un poco el empleo público. Con respecto a lo primero, yo sé que las comparaciones a veces entre cómo se gestionan las empresas y el Estado muchas veces terminan mal. Pero a riesgo de eso, aún así, quiero hacer la pregunta de ¿qué gerente general puede tener a su cargo más de 20 personas que le reportan como gerentes sectoriales directos, digamos, ¿ya? En Chile tenemos 22 ministerios, uno recién creado. Por supuesto, cada causa por sí misma es muy valiosa, muy noble y todos la aplaudimos. Pero habría que pensar en algún minuto en tener
no necesariamente un menor número de ministerios, porque los problemas van a seguir siendo los mismos, ¿no es cierto? Sino una estructura más flexible, donde haya una especie como de macroministros, ¿no es cierto?, en temas económicos, para agrupar un macroministerio, por ejemplo, economía, con distintas líneas sectoriales, y lo mismo a nivel político. Tenemos varios también ministerios políticos. Quizás deberíamos tener un ministro o ministra un poco más poderoso, para que destaque entre aquellos, ya no 20, sino quizás 15 o 10, o cuantos sean, pensando un poco lo que a ratos tiene Argentina. Y cuando digo Argentina no me refiero necesariamente al gobierno de Milei, también lo tenía el gobierno anterior, donde ellos tienen un ministro de Economía que hace un poco la función hasta de Hacienda y Economía. Eso es realmente un macro ministerio. Pero así como Sergio Massa era muy poderoso, así también hoy en día Caputo es un ministro muy poderoso, y eso también tiene ventajas, porque le quita un poco la presión al presidente por un lado y la desconcentra en pocos ministros o ministras muy poderosos. Eso como primer tema. Y que también en la Constitución, en el segundo borrador constitucional, se discutió estos temas sobre la posibilidad de que un gobierno entrante pueda reconfigurar de alguna manera los ministros, la subsecretaría, en aras de poder cumplir su programa de manera más eficiente para disminuir la actuación por silos tan tradicional en el Estado. Y lo segundo es con respecto a la reforma del empleo público. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse con respecto a las normativas que regulan el empleo público son dos. Uno, ya lo hicimos, si soluciona los problemas del ciudadano. Y dos, si potencia el desarrollo de carrera de los funcionarios públicos. Que obviamente quizás es una de las principales preocupaciones también de José y que seguramente acá compartimos. Y para eso hay que ver algunos antecedentes por ahí por el año 2020, de manera bien transversal, a propósito de lo que decía Olo. Libertad y Desarrollo, el CEP, Espacio Público, Chile 21, publicaron un libro llamado Gestión de Personas en el Estado, que después derivó en una consulta pública por parte del gobierno de la segunda administración del presidente Piñera, donde participaron más de 60.000 personas, algunos de ellos funcionarios públicos, y en el fondo lo que pedían en esa consulta pública a los ciudadanos era, en el ámbito del empleo público, mayor creación de contratos indefinidos, por un lado, derecho a indemnización, por supuesto, y el establecimiento de mérito para como método de ingreso, ¿no es cierto? Ya. Oye, vamos a tener que ir más. Poco mal. O sea, a ver, como Porque- para tocar un poquito lo que decía Javier, efectivamente, yo dentro de lo que siempre he criticado en el fondo es, y es porque también la gente lo siente así, es esta diferencia que existe, por ejemplo, en todo el tema de la estabilidad laboral que tienen unos y la diferencia que tienen con otros, ¿ya? Uno entiende cuál es la lógica que finalmente, digamos las cosas como son. Este estatuto administrativo lo hizo el presidente Pinochet casi yéndose el último año, en la 89, y que básicamente tenía como finalidad que no pudieran sacarse a las personas que están en estado y las dejó en el fondo con un estatuto que les protege y le da estabilidad al empleo. A mí en la universidad lo primero que me decían es que, a diferencia del empleo privado, el trabajador tiene como una propiedad de su cargo cuando estás en la planta, ¿ya? Y eso también obviamente que hace que sea esto más rígido, y todos los instrumentos que se han inventado para poder incentivar un mejor desempeño tampoco cumplen la finalidad. Nosotros, por ejemplo, vemos hoy día que los PMG se lo ganan todo. Entonces sale un titular del diario, el 100% de los funcionarios públicos son sobresalientes. Y eso produce una indignación tremenda para lo que decía Olo. Cuando llega y después a pedir un permiso, no te atienden, o hay un funcionario que no llega, o lamentablemente tuviste una mala atención de salud. A lo mejor ni siquiera la causa es eso, digamos, puede ser otro problema, pero que finalmente va deslegitimando de alguna manera la acción de los funcionarios públicos. Pero yo sí tengo que reconocer una cosa: yo creo que efectivamente en el Estado tenemos buenos profesionales. De hecho, tanto es así que el Servicio de Impuesto Interno tiene problemas para retener gente, claro. Porque hay muy buenos profesionales. En la Contraloría te encuentras con buenos profesionales, en los Ceremis te encuentras con gente que sabe estos temas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un esquema que permita poner buenos incentivos y que se premie el buen desempeño. José, tú un poco dos temas. Uno, el de los buenos profesionales, el de los incentivos, porque y además me parece muy bueno que tú dijiste que tienen que participar quienes llevan una carrera en el Estado junto a las nuevas autoridades. Pero hablemos de los incentivos, hablemos de las evaluaciones, hablemos de la flexibilidad. Bueno, hablo como Andrés, ahí nosotros el año... Pero, 2000, que ser corto porque nos quedamos... Muy bien. Dale. Solo estoy recordando, 2000, nosotros en nuestro formato de diálogo social, que hoy es un concepto universal en el mundo, sí, en la acción laboral y trabajo, también en el mundo sindical, acordamos con el gobierno de la época estas mismas líneas cómo se moderniza el Estado, lo mismo, el desarrollo de la carrera, que tiene que ser armónico con respecto a los estándares de la exigencia de la ciudadanía, más demandante, más de control social, lo que nos parece perfecto. Pero
por un tema de Mopgate, se cerró la negociación y se apuró el tranco político, ¿cierto? Longueira y Lago se dio en la mano, se metió el proyecto a la tramitación para modernizar el Estado, y de ahí, ¿por qué recuerdo eso? De ahí surge el servicio civil, como quedó, con 186 personas de día, bastante deficitario, tiene poca musculatura. Se crea la figura de alta dirección pública, donde se llama, ¿cierto?, a los primeros niveles para que sean gerentes, ¿cierto?, o líderes de los equipos de distintas reparticiones públicas. Y no son nombrados políticamente, pero hasta el día de hoy se guardan 12 balas de plata, que a los gobiernos respectivos les interesa nombrar a Javier, a León, ¿cierto? Entonces, hay un tema de cuál es la sinceridad también frente a eso. Yo creo que también hay responsabilidad política en aquello, más allá de, digamos, de lo que estamos conversando. Y ahí, bueno, nosotros entendemos que hay que avanzar y hemos hecho propuestas en esa historia que yo estoy recordando, que seguimos aportando en estos espacios hoy día también formales con invitó al actual gobierno a poder decir, bueno, nosotros entendemos que, por ejemplo, la estabilidad en el empleo tiene que ser importante. Hoy día toda transformación tiene que ser no a espalda de nosotros y nosotras. La estabilidad hoy día con la confianza legítima, hablamos del Congreso el otro día, claro, no es que nos quedemos por quedarnos, no, somos calificados y alguien nos califica, ojo. Y cuando se habla también del desarrollo orgánico de la mucha votación, aumentan puntos focales en la educación inicial, en la salud, el traspaso de los CELEP, de los servicios de educación, ¿cierto?, del municipio al gobierno central. Entonces, todo eso es una envergadura que a veces se desconoce, pero está en la información de los informes de la edición de presupuesto. Entonces uno dice, ahí está el foco, control y exigencia. Y el tema de no tener derecho a indemnización cuando los despiden no es menor, porque cuando estamos en el Estado, como hoy día somos casi 60% contratos temporales, lo van rotando año a año, una persona dice, hasta que no más llega, por un tema de capricho. Entonces uno dice, sí, seguro de indemnización, no tenemos seguro de indemnización por año de servicio, y tampoco si estamos cesantes tenemos seguro de cesantía porque fuimos funcionarios públicos. Entonces, hay una contradicción. Entonces, orientémonos a la tarea de sincerar, de avanzar, porque si no, es sentirnos también como en tercera o cuarta categoría y están de espaldas nuestras haciendo lo que hoy transformamos. Tenemos que terminar este bloque, pero un poco, 45 segundos para un poco opinar sobre lo que dice José, que queremos la otra mirada. Muy breve, yo creo que el servicio civil la lógica del servicio civil fue un tremendo avance, pero creo que tiene ciertas expectativas que no se han cumplido. Yo tengo la impresión de que en algún momento se transmitió que esto tenía que ver con, voy a ponerlo así, de esta franja, digamos, de funcionarios como el civil service inglés, digamos, ¿no? De permanente servicio. Y no es así, digamos. El servicio civil chileno es una mezcla en donde tú pones un piso técnico a los que van a decidir políticamente, ¿no? Y por lo tanto siguen siendo de confianza, con ciertas trabas que se le ha puesto en la última reforma, digamos, pero que sigue siendo de confianza, que me parece un buen equilibrio porque te permite justamente generar cierta línea de conducción al Estado a partir de ciertas definiciones programáticas de cada gobierno que llega, ¿no? Entonces, me parece que hay que seguir avanzando también en esa lógica, ¿no? Pero me parece que el tema de la carrera funcionaria y de mejorar las condiciones del empleo en el servicio público son parte de cómo podemos hacerlo más eficiente también. Oye, lamentablemente va a quedar el minuto final, pero me dicen que tenemos que irnos a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos. Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestro último bloque sobre el tema que estamos tratando hoy día, la modernización del Estado, los desafíos que hay que hacer, políticas públicas. Y para esto nos acompañan José Pérez, presidente de la ANEF, Javier Irarrázaval, director de políticas públicas de la CPC, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizonte Ciudadano, y el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. Bueno, como siempre sabemos, aquí tenemos un minuto para que cada uno de ellos pueda decir su propuesta, conclusiones finales, priorizar. Así que ahora partamos con Javier. Gracias. Mira, como Confederación de la Producción y el Comercio, nosotros tenemos 4 prioridades en cuanto a modernización del Estado: descentralización, racionalización de programas, por estos 3 criterios que había comentado, digitalización e interoperabilidad, y reforma del empleo público. Y la reforma del empleo público es particularmente importante pensando en que el Estado crece de manera inorgánica, con mucha complejidad contractual, y de cara a los funcionarios públicos también, con poca movilidad horizontal, con baja rotación, con judicialización de las desvinculaciones, con sistema de desempeño deficiente. Y creemos que quizás de elegir una de estas 4, creemos que el empleo público quizás es de las que quizás más habría que priorizar. Muchas gracias por la invitación.
Sí. Agustín, ¿no? A ver, los republicanos queremos que Chile tenga un buen Estado, pero sea un Estado al servicio de las personas, al servicio del crecimiento, y por eso nosotros hemos dado varias líneas. La primera es que sus compensaciones, sus remuneraciones siempre tienen que estar ligadas al servicio de las personas, al crecimiento económico del país, de manera tal de que el modo de trabajo de los funcionarios públicos y de los servidores públicos sea precisamente el desarrollo de todo nuestro país y de todas nuestras personas. Y por eso nosotros creemos que teniendo un buen Estado, teniendo buenos profesionales, tenemos que potenciar a las buenas personas. Yo creo, y coincido, yo creo que varios de los que estamos acá, por no decir todo Chile, en que necesitamos hoy día potenciar un Estado con buenas personas, con personas bien compensadas con un buen sueldo, pero no así a las personas que no estén aportando. Y por lo tanto, para eso nosotros necesitamos una modernización. Y a nosotros parece que no deben existir dos sistemas en Chile. Tiene que existir un sistema que les considere los mismos derechos tanto a trabajadores del sector privado como a los trabajadores del sector público a través de un código del trabajo. Sí. Eolo. Sí, yo voy a hacer como dos propuestas, digamos. Yo creo que uno, que creo que es posible, a propósito de este diálogo que está acá, con miradas distintas que tenemos, creo que hay espacios de trabajo común. Y en ese sentido, una cierta apelación también al sistema político, de que es posible llegar a esos acuerdos y trabajarlo en términos de mejoras al Estado que impliquen, digamos, beneficios a la ciudadanía. Yo creo que ese es un primer elemento. Y lo otro, me parece que, sin duda, y lo pongo de vuelta, me parece que la lógica sobre la cual se requiere hacer esta modernización tiene que ver con la lógica de los ciudadanos, ¿no? De cómo los ciudadanos sienten que la democracia, porque eso es lo que estamos hablando, digamos, la democracia les cumple con la promesa de que yo participo en una comunidad política y de vuelta recibo derechos que están asegurados y que son de calidad, ¿no? José. Bueno, entendemos que estamos disponibles siempre desde el Funcionario Público para avanzar en este cambio continuo que es modernizar el Estado. Segundo, aspiramos también que este Estado tenga una vinculación con este empleo público estable, porque eso le da también un carácter de permanente desarrollo a todo lo que estamos hablando y lo que hemos compartido también, y por lo tanto, y tiene que ser con participación, es clave. Y eso ayuda también a que nuestros servicios sean de calidad, porque estamos también con esa orientación. Y lo tercero, bueno, trabajo decente, algo que no es una consigna, es un contrato regular, ¿cierto? Con un desarrollo, con capacitación, con derecho a todo lo que significa la negociación colectiva, cómo también se enfrenta el tema de la huelga, y también el marco de los convenios internacionales. Eso es trabajo decente para tanto público como privado, y por lo tanto nosotros entendemos que no puede ser subcategoría también de condiciones temporales permanentes para ejecutar una buena política pública, porque si no, se queda solo incluso cuando se despiden a los funcionarios que tienen trayectoria, no por quedarse, porque abrazamos esta vocación, también se golpea la memoria del Estado. Oye, yo quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por las propuestas, por el diagnóstico. Ahora, sin embargo, vamos a tener que seguir más adelante con un segundo programa del tema, porque es un tema que le afecta a las personas, le afecta al mundo empresarial, al mundo político y también a los funcionarios del Estado, porque son claves para este tema. Así que vamos a seguir un programa más adelante, ojalá con los mismos, y a todos ustedes quienes nos escuchan, quienes nos ven, agradecerles, y nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa de Con Diálogos Distintos.